Grabar. Buenos días, jóvenes de 11º grado. El día de hoy vamos a ver lo que es el tema que me dice tabla de verdad. Recuerden ustedes que la tabla de verdad es una herramienta que se utiliza en lógica para determinar los posibles valores de verdad de una proposición. Pero lo que ustedes van a determinar, los valores de verdad de una posible proposición, van a ser de las compuestas. Aquí me dice que está constituida por una columna para cada proposición simple y otra adicional para cada proposición compuesta. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la tabla de verdad de la negación, de la conjunción, de la disyunción inclusiva y de la disyunción exclusiva. También vamos a tener la tabla de verdad de la condicional y de la bicondicional. Fíjense bien, si una proposición simple me dice que es verdadera, la negación de la verdadera va a ser falsa y la negación de la falsa va a ser verdadera. En la conjunción, recuerde que la conjunción es prácticamente el conectivo lógico que une dos proposiciones simples con la letra I. Quiere decir que esta letra, o sea, este símbolo que miramos aquí, significa I. Esto ustedes ya lo saben. Recuerden que P es el antecedente y que Q es el consecuente. Entonces, fíjense en el movimiento de la tabla. Si me aparece verdadero primero y después verdadera, la veracidad de esta proposición va a ser verdadera. Pero si aparece verdadera y después falsa, la respuesta va a ser falsa. Si aparece falsa y después verdadera, la respuesta va a ser falsa. Si aparece falsa, o sea, ambas son falsas, la respuesta es falsa. ¿Qué significa? Que ustedes se tienen que guiar en la tabla de la conjunción si aparece el conectivo lógico I. Si aparece la disyunción inclusiva, estamos hablando del conectivo común O. Aquí les estoy hablando de los conectivos comunes. Pero recuerden que en clases pasadas habíamos dicho que cómo podíamos encontrar. A veces aparecían otro tipo de letras y nosotros teníamos que averiguar, igual en la I. Acuérdense que a veces teníamos el término de la CI, pero y también significaba la conjunción. Y eso aparece en la tabla de la página 18, donde ustedes también se pueden guiar. Y también hablamos de la disyunción inclusiva. Aquí es cuando habla, por ejemplo, si Pedro o Juan. Entonces utiliza prácticamente el conectivo sí y aparece el conectivo O. Entonces esta es una disyunción inclusiva. Y también ustedes pueden ver la definición de la disyunción exclusiva en la página 75. Aparece la tabla de la condicional y de la bicondicional, que prácticamente ustedes recuerden que esta flechita, estamos hablando que si P, entonces Q. En la bicondicional, recuerden ustedes que me habla de esto que significa sí y solo sí. Entonces, P y solo sí Q, ¿verdad? Eso significa. Y tienen que ver ustedes el movimiento del antecedente y del consecuente. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es verdadero, en la condicional, la respuesta va a ser verdadera. Si aquí el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la respuesta va a ser falsa. Y aquí, si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, la respuesta es verdadera. Prácticamente en la columna que tiene el conectivo lógico, o sea, la proposición compuesta, ustedes van a ver el juego de las dos proposiciones simples. Y dependiendo si es verdad la proposición simple o si es falsa, la respuesta se va a basar de acuerdo a ello. Pero ustedes se tienen que fijar bastante en las tablas de verdad.
Las tablas de verdad las pueden encontrar en la página 73, página 74, página 75 y página 76. Incluso en la página 77 ya hay un resumen de las 5 tablas. Estas son las tablas más usadas. En el ejemplo 1 me aparece sean las proposiciones simples. Entonces, significa que si hay proposiciones simples que no debe haber ningún conectivo lógico. Aparece la primera proposición simple que me dice que 3 es un múltiplo de 12. Y que si 15 tiene 5 divisores. Acuérdense ustedes que cuando tenemos proposiciones simples, se les debe de dar una variable. La variable puede ser cualquier letra del abecedario. Recuerden eso. En este caso, las letras que más usamos es la P y la Q, pero puede ser cualquier letra del abecedario. Como aparece en la página 78, en la actividad 14, me dice que debo de formar una proposición compuesta. O sea, ustedes deben de formar proposiciones compuestas con estas dos proposiciones simples. Con cada conectivo. O sea, ustedes les tienen que agregar el conectivo. En este caso, si ustedes se fijan, no me están diciendo si es conjunción, disyunción, negación. Entonces, vamos a usar todos los conectivos lógicos. Y vamos a simbolizar y determinar su valor de verdad. Entonces, lo primero que se va a hacer es que ustedes van a escribir el valor de verdad de cada proposición simple. Entonces, yo quiero que ustedes analicen. Yo quiero que ustedes me digan, la verdad, que si 3 es un múltiplo de 12, acuérdense, ¿qué números son múltiplos de 12? Entonces, ustedes me tienen que ahorita analizarme si 3 es un múltiplo de 12. Y si 15 tiene 5 divisores, o sea, ¿cuántos números me dividen a 15? Entonces, ustedes verifiquen si 15 tiene 5 divisores. En este caso, automáticamente se sabe que 3 es un múltiplo de 12, sí, ¿verdad? Hay otro múltiplo de 12, es 2. Hay otro múltiplo de 12, que es 6. Y hay un múltiplo de 12 también, que es 12 y 1 también. Entonces, 3 sí es un múltiplo de 12. Hasta 4 es un múltiplo de 12. Entonces, ustedes tienen que buscar si es cierto que 3 es un múltiplo de 12. Entonces, la primera proposición simple es verdadera. La segunda, ustedes me tienen que analizarme ahorita si 15 tiene 5 divisores. Entonces, analicemos. ¿Quiénes son los divisores de 15? 3. 3 es un divisor de 15. También 5 es un divisor de 15. También 15 mismo es un divisor de 15. Y 1 también es un divisor de 15. ¿Cuántos divisores tiene 15? Tenemos a 3, tenemos a 5, tenemos a 15 y tenemos a 1. Y aquí me dice que 15 tiene 5 divisores. ¿Y cuánto estamos contando? Si contamos 3, 5, 15 y 1. Solamente estamos contando 4 divisores. Entonces, esta segunda proposición simple es falsa. Entonces ya tenemos que la primera es verdadera y la segunda es falsa. Aquí ustedes tienen que utilizar bastante lo que es el sentido común. Ahora, verificando ya las proposiciones, si son verdaderas o si son falsas, aquí me dice, formado proposiciones compuestas. O sea, ustedes tienen que formar las proposiciones compuestas con cada conectivo lógico, como se los había dicho anteriormente. Y determinamos su valor de verdad de acuerdo con la tabla en el recuadro de la izquierda. Entonces, fíjense bien. La primera es la negación. Entonces, en la negación, la primera proposición simple me dice que 3 es un múltiplo de 2. Recuerden que aquí me dice que 3 es un múltiplo de 2. Y acordémonos que P
era igual a 3 es un múltiplo de 12 y era verdadera. Entonces, si yo debo de negar a la primera proposición, me va a dar a falsa. Es lo contrario de verdadero. ¿Sí? La negación de P va a ser falsa. Entonces, para hacer falsa la primera proposición, yo debo de colocar que 3 no es un múltiplo de 12. Entonces, ahí ustedes la hacen falsa. Conjunción. En la conjunción se debe de unir tanto la primera proposición simple y la segunda proposición simple. Y me dice que 3 es un múltiplo de 12 y se le agrega el conectivo lógico y. 15 tiene 5 divisores. Acordémonos que P es 3 es un múltiplo de 12, es verdadera. Y que 15 tiene 5 divisores es falsa. Y cuando tenemos el antecedente verdadero y el consecuente falso, la respuesta va a ser falsa. Entonces, esta proposición compuesta va a ser falsa. Es falsa. La segunda, estamos hablando de la disyunción. Aquí tiene que ir disyunción. Y dice que 3 es un múltiplo de 12 o 15. Tiene 5 divisores. Estamos aquí, tenemos que utilizar el símbolo O. Aquí no debe de ir conjunción, sino que disyunción. Entonces, a corregir esta parte, disyunción. Se utiliza verdadero y falso. Y cuando estamos hablando del conectivo U, O, la respuesta va a ser verdadera. Quiere decir que 3 es un múltiplo de 12 o 15 tiene 5 divisores. Esto es verdadero. La siguiente es la condicional. Si 3 es múltiplo de 12, entonces 15 tiene 5 divisores. Recuerden que la condicional lleva el conectivo lógico sí, entonces. Acordémonos que la primera proposición simple es verdadera y la segunda va a ser falsa. Y bueno, tenemos el antecedente verdadero y el consecuente falso, la respuesta es falsa. ¿Sí? Ustedes pueden verificar en la tabla de verdad. Y si desean, pueden buscar también la bicondicional. En el siguiente ejemplo, me aparece y me dice que si la proposición A es verdadera, recuerden que podemos utilizar cualquier letra del abecedario, y la proposición B es falsa, encuentra el valor de verdad de cada expresión. Entonces, para empezar, el primer ejercicio, yo tengo la negación de A. Entonces, miren bien que aquí me dice que A es verdadera. Entonces, yo tengo que A es verdadera. ¿Y cuál sería la negación de A? Falsa. El siguiente, me aparece la primera proposición que me dicen que es verdadera y la segunda proposición que es falsa. Recuerde que este símbolo significa sí y solo. Sí. Entonces, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la respuesta es falsa. Y esto se llama bicondicional. Con esto que acabo de explicar, ¿verdad? Ahorita, ustedes están aptos para hacer la actividad sugerida número 14. Y si ustedes miran el video, como se les está explicando, ustedes pueden resolver esa actividad exactamente como ahorita se les está diciendo. Entonces no debe haber ningún error. Jóvenes, pasen buen día. Espero que les ayude el video.